Bueno, el regreso de los escolares a las salas de clases sigue siendo una incertidumbre. Desde el Ministerio de Educación afirman que solo se darán cuando se cumplan todas las condiciones sanitarias mínimas. Sin embargo, algunos alcaldes ya han descartado el regreso, al menos por este año. Bueno, para hablar sobre esto estamos con Carlos Enríquez, coordinador del Laboratorio Latinoamericano de Evaluación de la Calidad de Educación de la UNESCO. ¿Cómo está, Carlos? Muy buenos días. Muy buenos días, Gonzalo. Bueno, primero que todo, Carlos, preguntarle sobre la situación general a nivel latinoamericano. ¿Cómo ha afectado esta pandemia, sobre todo a los más chiquititos, a quienes están en edad preescolar y escolar? Mira, esta pandemia no ha afectado a todos, adultos, pero principalmente también el bienestar y los aprendizajes de los niños. En nuestra Latinoamérica, en nuestra región, más de 160 millones de estudiantes han estado desde marzo a la fecha y solo 2 países que ya efectivamente han vuelto a clase, el esfuerzo que ha hecho con tasas muy bajas, Uruguay, también muy paulatinamente también en algunas regiones, Argentina. Por tanto, esta es un contexto, un escenario de toda Latinoamérica, un esfuerzo principalmente de los países de mantener clases a distancia, capacitar a los profesores para poder hacerlo ante esta nueva fórmula finalmente de hacer clases online, y cómo a distancia uno puede mantener el vínculo, cómo uno puede mantener el contacto y cómo puede también hacer aprender a nuestros niños. Hay evidencia pasada que claramente cuando los niños no están en la escuela, no están con el profesor, su bienestar y los aprendizajes disminuyen. Por tanto, todos los esfuerzos que se puedan hacer por los gobiernos, por los colegios, por las familias, para que en este escenario de incertidumbre, sea cuando estén las condiciones para el regreso, pero también en estas instancias de a distancia, el niño pueda tener un espacio idealmente tranquilo, un espacio para poder vincularse, un espacio para poder aprender y un espacio también para conversar, resulta central, Gonzalo, en este escenario que, como te digo, es complejo para los adultos, pero es complejo también para nuestras niñas, para nuestros niños. Y en ese sentido, Carlos, ¿cuál es tu opinión al respecto? De acuerdo a lo que han manifestado algunos alcaldes, que están dispuestos a que algunos alumnos vuelvan a sus salas de clases, otros dicen que no están las condiciones, al menos de aquí a fin de año. ¿Cuál es tu parecer? ¿Qué es lo que debería primar en este sentido aquí, la decisión que tomen también los ediles de los liceos municipales de distintos puntos del país? Mira, lo primero que ha dicho UNESCO, UNICEF y Naciones Unidas es poner el bienestar en el centro de nuestras niñas y nuestros niños. Yo creo que eso es muy consistente con lo que ha planteado el Ministerio de Educación, que primero existan las condiciones sanitarias para poder hacerlo. Segundo, que el contexto en nuestro país es totalmente variado. Hay 345 comunas, la situación de contagio es distinta, por tanto, avanzar en un plan que pueda ser gradual, que pueda ser voluntario, que pueda entregar elementos para que las comunidades puedan decir, en función de estas orientaciones generales, a nosotros nos parece bien en hacer todos los esfuerzos para que cuando estén las condiciones sanitarias se pueda abrir el colegio. ¿Por qué? Porque el colegio en este caso es irreemplazable. Sabemos que cuando los niños no están en la escuela aprenden menos, pero eso tiene que ser compatible, como bien tú lo decías, Gonzalo, con las medidas sanitarias. Por tanto, yo creo que no hay que adelantarse, hay que trabajar mancomunadamente, hay que trabajar en espacios de diálogo, hay que trabajar en esta nueva cultura que al parecer nos va a acompañar por varios meses más, y al parecer puede ser más que este año, hasta el 2021, donde tenemos que construir una nueva forma de relacionarnos, una cultura de seguridad donde no importa solo yo, sino que importa el otro. ¿Qué quiere decir esto? En construir más comunidad, el poder finalmente en familia, en comunidad, con el compañero, con el profesor y profesora y con cada uno de nuestros niños, tener criterios comunes. No van a existir nunca, al parecer, el riesgo cero, pero sí tenemos que ir avanzando en este tipo de medidas. Yo creo que es muy importante sensibilizar cómo compatibilizamos la protección del niño y la niña con instancias, cuando sea posible, para poder finalmente tener clases presenciales que al parecer resultan irreemplazables en función de lo que hace el profesor, la profesora
y en función de los aprendizajes de los estudiantes. Desde esa perspectiva, yo creo que no hay que renunciar a los esfuerzos, hay que ir evaluando comuna a comuna, hay que ir evaluando colegio a colegio, y lo importante al parecer hoy día es mantener un plan que avance en tener ciertas orientaciones a cuando sea posible lograr ese regreso, y por otro lado, mantener las clases a distancia, donde yo creo que es muy importante redoblar los esfuerzos en términos de el trabajo de los aprendizajes, el trabajo de una evaluación formativa, más que una calificación, la posibilidad de retroalimentar a cada niño, porque sabemos que en todas las salas hay estudiantes que están más adelante, que están en el intermedio, y muchos estudiantes que se nos quedan atrás, Gonzalo. Por tanto, hay que redoblar las medidas para que esa sea la preocupación, ese sea el foco, y ahí necesitamos un trabajo en comunidad. Necesitamos de las autoridades, pero también necesitamos de los padres de familia para construir esta nueva cultura de seguridad en las comunas, en los barrios y también en los colegios. Carlos, tú decías, hay muchos estudiantes que se van quedando atrás. Y en este sentido, esta brecha educacional que hay en nuestro país, ¿podría acrecentarse con esta pandemia del coronavirus, teniendo en cuenta que colegios del sector oriente obviamente tienen mejores condiciones que los que están en el sector poniente, donde, por ejemplo, si hay vuelta a clases presenciales, hay más riesgo de contagio del COVID-19? ¿Por qué? Porque también hay mayor aglomeración de alumnos en las salas, 40, 30, 50 alumnos en algunos casos hay en la sala. En el sector oriente son muchos menos, 15 a 20. En el caso de que haya una vuelta presencial, ¿esto podría además acrecentar la brecha educacional en nuestro país, esta pandemia? Esta pandemia puede acrecentar las brechas en todos los lugares, incluso en los lugares que tienen más posibilidades. Desde esa perspectiva, hacer todos los esfuerzos en todos los lugares para poder contactarse con cada niño, trabajar el bienestar, tratar de poder focalizar y trabajar el esfuerzo de aprendizaje. Queremos decir que el mayor problema que hemos levantado como Laboratorio Latinoamericano de la UNESCO es el problema de la conectividad, es el problema de la infraestructura para poder hacerlo, y requiere de que todos los gobiernos puedan extremar sus esfuerzos en esa dirección. Por tanto, la pandemia nos va a generar complicaciones. Ya sabíamos antes de la pandemia, al menos en el caso chileno, que 3 estudiantes lograban los aprendizajes esperados en cada curso. Alrededor de 3 también estudiantes están en aprendizaje intermedio. ¿Qué quiere decir esto? Logran cierto tipo de habilidad de contenido, pero también hay otros que requieren de esfuerzo para poder avanzar. Y hay 4 estudiantes en la sala de clase que no logran los aprendizajes mínimos. ¿Qué quiere decir esto? Están fuera de posibilidades de poder hacerlo. Están incluso, al parecer, un año atrás en lo que tiene que ver con el curso en que ellos están. Por tanto, aquí la orientación es maximizar, extremar los esfuerzos hoy día en el escenario actual, con conectividad, sin la posibilidad de regreso, y cuando existan las posibilidades de regreso. Cuando nos pongamos de acuerdo en estas orientaciones que plantea el Ministerio de Educación de darle seguridad en la última fase en este tema de colenado, de manera voluntaria, al parecer no teniendo a los 40 ni a los 30 niños en una sala de clase, sino al parecer, como te decía Gonzalo, de esta manera híbrida, que a lo mejor lunes, miércoles y viernes irán algunos, martes y jueves otros. Se partirá a lo mejor por un nivel que es crítico hoy día, los cuartos medios, que salen a finales de diciembre, o los primeros básicos que requieren un apoyo en el proceso lector. Eso, al parecer, las orientaciones que está entregando el Ministerio de Educación son apropiadas para dar flexibilidad, priorizar el sentido de seguridad, dar, en este caso, libertad, autonomía a una decisión de los padres, y por otro lado, ser capaces de mantener esta educación híbrida a distancia y online, trabajando mucho en diálogo con las comunidades escolares, porque el diálogo va a ser imprescindible en los próximos meses para construir confianza y también ser capaces de en conjunto darnos seguridad. Carlos, estaba leyendo aquí que el secretario general de las Naciones Unidas ha manifestado que se avecina una catástrofe en materia educacional, donde cerca de 24 millones de alumnos podrían abandonar también la educación. Una cifra realmente más que preocupante. Más que preocupante, porque hoy día en Latinoamérica tenemos aún deserción que no hemos sido capaces de combatir. En Chile tenemos ya 80.000 niños que no pueden ingresar, o más que desertaron, no somos capaces finalmente de atraerlo al sistema escolar.
y claramente pudiesen ser adicionales a esos 80.000, en el caso chileno 180.000 y en el caso del mundo más de 25 millones de estudiantes. Por tanto, claramente puede ser una complicación gigantesca. Por eso, la importancia del diálogo, por eso la importancia que las autoridades de todos los países sean capaces de priorizar, obviamente, los criterios sanitarios, pero paulatinamente, dependiendo del contexto, ser capaces en conjunto con el equipo directivo de cada colegio, en conjunto con el consejo escolar de cada colegio, en conjunto con los profesores que están haciendo un esfuerzo y profesoras, un esfuerzo gigantesco, cómo generar un protocolo para mantener clases a distancia, porque al parecer vamos a tener que hacerlo, y la posibilidad de volver a clases con seguridad, como te decía, progresivamente, ciertos niveles. Por tanto, esto va a requerir, Gonzalo, de mucho diálogo. Esto va a requerir que conjuntamente seamos capaces de priorizar las normas sanitarias. Esto va a requerir que efectivamente los miedos que todos tenemos, los profesores, la familia y los estudiantes, seamos capaces de trabajarlo para darle seguridad. Uruguay, que tiene tasas muy bajas, solo tiene hoy día asistencia al 60%. Por tanto, en este desafío que tú dices, para que no sea una catástrofe, requiere priorizar la educación, requiere que los gobiernos en el 2021 prioricen más recursos para que el tema de la conectividad no sea un impedimento. Por tanto, para que no sea una catástrofe, el secretario nacional de las Naciones Unidas, en este caso la UNESCO, la UNICEF, y yo creo que toda la sociedad tenemos que hacer todos los esfuerzos para priorizar el bienestar y los aprendizajes de nuestros niños. En este contexto hoy día de clases a distancia, pero cuando sea posible, dar las garantías, trabajar un marco común para que efectivamente esto pueda suceder. Carlos, en contexto latinoamericano, ¿cómo nos encontramos? ¿Cómo se encuentra Chile en el nivel de educación, teniendo en cuenta que la conectividad en nuestro país presenta serias falencias? Por ejemplo, a nivel de la región metropolitana, y que si pensamos, por ejemplo, en regiones, la conectividad es mucho peor. Si pensamos, por ejemplo, en poblados que se encuentran en la zona precordillerana, incluso en la costa tienen problemas de conectividad. En ese sentido, ¿cómo estamos a nivel latinoamericano? Mira, Chile tiene una de las mayores tasas de conectividad de Latinoamérica y por tanto eso es un activo, pero como bien tú dices, Gonzalo, la diferencia entre los grupos socioeconómicos altos y los grupos socioeconómicos más bajos, las diferencias entre, en este caso, las capitales y los sectores más rurales, la diferencia entre los sectores más acomodados dentro de una misma ciudad y otro tipo de sectores, claramente hoy día es una inequidad, una brecha que genera mayor desigualdad hoy día, en el caso específico de lo que tiene que ver con los estudiantes y los aprendizajes de cada uno de ellos. Por tanto, yo creo que estamos hablando de que los sectores que tienen mayores posibilidades, una tasa de posibilidad de acceder del 95%, lo cual es muy alta, Gonzalo. Pero estamos hablando de en torno al 50% solamente en lugares más rurales y más vulnerables, o sea, 1 de cada 2. Y además con dificultades finalmente en el servicio finalmente de esa conectividad. Por tanto, todos los esfuerzos también que los gobiernos, las empresas, el sector privado que efectivamente trabaja en este rubro por dar mayor conectividad a los colegios, darle mayor posibilidad de acceso, todos los esfuerzos que hoy día, en el caso chileno, se están dando incluso de dar posibilidades por la subvención escolar preferencial a los colegios públicos, municipales y particulares subvencionados que puedan acceder a entregar posibilidades a los estudiantes que incluso no tienen conexión, son buenas medidas porque todos los esfuerzos que podamos hacer para disminuir esta inequidad que, como bien tú decías, que es la conectividad, para que el esfuerzo de los profesores, el esfuerzo de las familias, el esfuerzo de los mismos estudiantes tenga efecto en avanzar en esta trayectoria de aprendizaje y ningún niño se quede atrás, que te insisto, ese tiene que ser el gran objetivo que deberíamos trabajar en conjunto como Latinoamérica, los gobiernos y cada uno de las familias y sus comunidades escolares. Carlos Enríquez, coordinador del Laboratorio Latinoamericano de Evaluación de la Calidad de Educación de la UNESCO, le quiero agradecer por esta interesante conversación. Que esté muy bien. Muchas gracias, Gonzalo. Y solo agradecer a los miles de profesores y profesoras en Chile que hacen un esfuerzo extraordinario y invitarlos a evaluar formativamente, incluso también a las familias. Hoy día, más que la nota, lo que importa es que
que los estudiantes avancen en su trayectoria de aprendizaje, y eso estamos dotando de herramientas, conversaciones a los profesores y a los maestros para que ese sea el centro, cómo cada niño y niña avanza en bienestar y aprendizaje. Que esté muy bien, Carlos. Muchas gracias. Muchas gracias a ti.